Las pruebas bioquímicas son una serie de tubos que nos van a ayudar a identificar a las enterobacterias por tribus, géneros e inclusive a veces hasta llegar al nivel de especie. Y en este video vamos a observar de manera práctica cómo se siembran y cómo se interpretan los resultados. Cabe aclarar que antes de empezar a realizar la galería de pruebas bioquímicas, debemos de estar hablando de colonias previamente aisladas en un medio de aislamiento primario, selectivo y o diferencial, ya que requiere que sea solamente una cepa la que sea probada, para evitar algún falso positivo, negativo, contaminaciones y errores en la identificación de la enterobacteria. También cabe aclarar, aunque pueda resultar obvio, que vamos a iniciar su procesamiento hasta que sepamos que ese aislamiento corresponda efectivamente a una enterobacteria, para no estar gastando tiempo y recursos en pruebas innecesarias para llegar a la identificación. Esto quiere decir que ya debemos saber que el agente a investigar es un bacilo gram negativo oxidasa negativo. Con esto en mente, tenemos aquí la galería de pruebas bioquímicas. Son tubos que ya vienen preparados en el comercio. Como podemos estar observando en este momento, la serie de tubos consta de medios sólidos y semisólidos, ya sea en pico de flauta u horizontales. Los tubos corresponden a medio citrato de Simmons, el cual es de color verde y en pico de flauta, medio TSI, que es hierro triple azúcar, que en algunas ocasiones se puede reemplazar por el medio hierro de Kligler o medio Kia, el cual también es sólido en pico de flauta. Tenemos el agar lisina hierro, que es de color morado, el medio urea de Christensen, de color amarillo en pico de flauta, y el medio MIO, movilidad indol ornitina, el cual es el único medio que es semisólido y que está en posición horizontal, no en pico de flauta. También vale la pena recalcar que, dependiendo muchas veces de la muestra clínica en la cual se haya aislado la enterobacteria, de características que ya hemos apreciado en el medio de aislamiento selectivo y diferencial, e inclusive de la experiencia del bacteriólogo, muchas veces no va a ser necesario aplicar la galería completa de tubos para llegar a la identificación, solamente unos cuantos tubos, hasta veces uno solo. Sin embargo, por razones didácticas, aquí se verán, para los dos ejemplos que hemos preparado, la serie completa de tubos. Las dos cepas que vamos a tratar de investigar en esta práctica van a ser, como número 1, una enterobacteria aislada de un medio cromogénico a partir de un cultivo de exudado cérvico-vaginal que estamos observando en este momento. Aunque el fabricante del medio cromogénico ya tiene indicaciones y recomendaciones sobre el aspecto de las colonias para poder identificar ciertos géneros y a veces especies sin necesidad de pruebas bioquímicas, vamos a hacer como que no lo supiéramos con el fin de realizar esta práctica. Son estas colonias moradas, que ya sabemos que son bacilos gram negativos y oxidasa negativos. Por otra parte, tenemos este medio de McConkey, en donde se resembró un aislado de un coprocultivo que en medio Salmonella shigella produce ácido sulfídrico, que sospechamos que pueda llegar a ser Salmonella. Por lo tanto, se resembró una colonia en agar McConkey y este es el crecimiento, que como podemos observar es una enterobacteria no fermentadora de lactosa. Pues bien, vamos a empezar la siembra de la serie de tubos de pruebas bioquímicas. El primer tubo que se debe de sembrar es el agar citrato de Simmons, ya que, ya sea por arrastre o por contaminación, es el medio más crítico en donde no debemos tener una sobrecarga de inóculo o de componentes externos del medio, ya que es un medio que evalúa que una bacteria pueda utilizar como única fuente de carbono el citrato. Entonces, si se contamina con algunos otros medios de carbohidratos, pues puede interferir en la lectura. Con una asa recta
para todos los tubos vamos a tomar una pequeña porción de la colonia del aislado a investigar y por estría única sembramos el agar citrato de Simmons, una sola línea. De ahí vamos a ocupar cualquier otro orden. Vamos a seguir con el medio TSI, el cual es sólido, igual en pico de flauta. Tocamos una pequeña porción de la colonia a investigar. Puncionamos 2/3 partes del tubo, más o menos 5 milímetros por encima del tubo. Sacamos y estriamos la superficie del pico de flauta, ya no como estría única como en el citrato de Simmons, sino de ida y vuelta en zigzag. Procedemos ahora con otro medio en pico de flauta, el agar hierro. Este sí se pica hasta el fondo y se estría en la superficie. El agar urea de Christensen no se punciona, solamente se estría por zigzag en la superficie. Y por último, el medio de movilidad indol-ornitina, MIO, el cual se tiene que puncionar 2/3 partes y ya no se estría la superficie, cuidando de que al momento de sacar el asa solamente se haga una sola punción de inoculación. Repetimos lo mismo con ahora la muestra número 11, la recuperada del coprocultivo. Y mientras estamos viendo la inoculación de una segunda vez, vamos a hablar un poco de las utilidades de cada uno de los tubos. Como ya se comentó, el agar citrato Simmons mide la utilización del citrato como única fuente de carbono. El agar TSI evalúa la fermentación de azúcares, glucosa, lactosa y sacarosa, a la vez que evalúa la producción de gas dióxido de carbono y la formación de ácido sulfídrico. El agar lisina-hierro sirve para identificar la descarboxilación de lisina, desaminación de lisina y la formación de ácido sulfídrico. A este nivel ya tenemos dos indicadores de esta prueba, el TSI y el LIA. Sin embargo, la diferencia es la sensibilidad del indicador, ya que en el agar TSI varias bacterias pueden salir positivas a ácido sulfídrico, pero en agar lisina-hierro solamente salmonela. El agar urea de Christensen sirve para la determinación de ureasa, que es una enzima que rompe la urea en CO2 y amoníaco. Y por último, el medio movilidad indol-ornitina es para evaluar la movilidad de la bacteria, la producción de indol y la descarboxilación de la ornitina. Una vez terminada la siembra, se van a meter a incubar los tubos a 37 grados de 18 a 24 horas. Con la observación de que el fabricante, al menos en la marca que estamos utilizando, indica que el medio MIO debe colocarse a incubar con la tapa un poco aflojada. De los demás medios no hace ninguna observación respecto a este cierre de los tapones.
Si bien una revisión a profundidad del fundamento bioquímico de cada una de estas pruebas escapa un poco al alcance de este video, ya que está enfocado a la práctica, cabe aclarar que están fundamentadas en la búsqueda de actividad enzimática y actividad metabólica de cada una de las bacterias, medidas por indicadores, principalmente indicadores ácido-base, que monitorean el cambio del medio hacia ácido o básico y con el consecuente cambio de color, o indicadores de sulfuros de metales pesados en el caso de la detección de formación de ácido sulfídrico. Y bien, después de 24 horas estamos observando aquí la lectura de cada uno de los tubos. Tenemos la muestra 10, que recordemos es la enterobacteria del cultivo cérvico-vaginal, y la muestra 11 obtenida de un coprocultivo que queremos observar si es Salmonella o es Proteus. Comenzando con el agar citrato Simmons, en la muestra 10 observamos que no hubo crecimiento y no hubo cambio de color, por lo tanto la prueba de citrato es negativa. En la muestra 11, de igual manera, tenemos la misma reacción. Si en algún momento tuviéramos una enterobacteria que cambie el medio a color azul y que crezca en la estría, querrá decir que es citrato positivo, pero en esta ocasión las dos bacterias fueron citrato negativo. Pasándonos al agar TCI, observamos que la muestra 10 cambió el medio de coloración tanto en el pico de flauta como en el fondo. Siendo que habitualmente es color rosado, cambió a amarillo en las dos porciones, lo que se interpreta como una reacción ácida-ácida, sin detección de formación de ácido sulfídrico, es decir, no se tiñó de negro el fondo del tubo, sin detección de abundante dióxido de carbono, ya que en el medio no se observan grietas o ruptura, como podríamos esperar de una bacteria altamente productora de CO2 como Klebsiella y Enterobacter. En la muestra 11, en este medio TCI, observamos que el pico de flauta quedó en un color rojo, pero el fondo se tiñó de negro. Esto se interpreta como una reacción alcalina ácida. Se supone que hubo fermentación en el fondo del tubo, pero que por la producción de ácido sulfídrico el color negro enmascara el color amarillo. Y, por supuesto, formación de ácido sulfídrico positivo. El medio de movilidad indol-ornitina tal vez sea el más complicado de leer, ya que tenemos que tener un ángulo para observar y evaluar la movilidad de la bacteria. Se habla de una bacteria móvil cuando se observa un crecimiento difuso a lo largo de la línea de inoculación, y una bacteria inmóvil que solamente crezca únicamente en la línea. Aquí estamos viendo que si le damos vueltas al tubo podemos en un ángulo observar que sí se dispersó la bacteria tanto en la muestra 10 como en la muestra 11. Por lo tanto, observamos que ambas bacterias son móviles. De hecho, la gran mayoría de enterobacterias lo son, y las únicas que no lo son a 37 grados son Shigella, Klebsiella y Yersinia. Este medio, a la vez, como su nombre lo dice, también nos permite evaluar la descarboxilación de la ornitina, el cual se evalúa por el cambio de color del medio. Si cambia a un color amarillo, como estamos observando aquí en la muestra 10, se habla de una descarboxilación de la lisina negativa, ya que no hubo producción de aminas que alcalinizaran el medio. Al contrario, se acidificó. Por el contrario, como en la muestra 11, estamos observando que el medio permaneció de un color morado, es decir, conservó la alcalinidad, de hecho hizo más alcalino que lo habitual, por lo que una coloración morada o más fuertemente que la inicial, sin inocular, se habla de una descarboxilación de la ornitina positiva, como en el tubo número 11. Y bien, como su nombre lo dice, también se puede evaluar la formación de indol en este medio, agregando 4 gotas de reactivo de Ehrlich o de Kovacs. Sin embargo, en esta ocasión, esto no se realizó, ya que no hubo necesidad para la identificación final. Sin embargo, una prueba positiva es la formación de un anillo color rojo y una negativa, ausencia de esta coloración. Pasándonos al medio lisina-hierro, en la muestra 10 observamos que tanto el pico de flauta como el fondo quedaron de color morado.
lo cual se interpreta como una descarboxilación de la lisina positiva. Sin embargo, en la muestra 11 observamos que la reacción en el medio fue rojo-amarillo, lo cual se interpreta como descarboxilación de lisina negativa, pero desaminación de la lisina positiva por el color rojo del tubo en la porción superior. Y ninguno de los dos tubos de nuestras muestras se detectó ácido sulfídrico, no se tiñó de color negro, aunque en la muestra 11 el TSI sí había marcado ácido sulfídrico, pero en el agar lisina hierro no. Esto habla de la alta especificidad del agar hierro lisina para detección de salmonela. Con esto simplemente ya podríamos descartar salmonela en la muestra 11 y pensar prácticamente un hecho que estamos hablando de Proteus. Y por último, el agar urea de Christensen, si no cambia de color y permanece de amarillo aun cuando la bacteria creció, como estamos observando aquí en la muestra 10, se considera una prueba de ureasa negativa. Por el contrario, si hubo cambio de color a un rosado intenso, es una prueba positiva, como estamos observando con la muestra 11. Y aquí ya observamos toda la galería completa de ambas muestras. En resumen, la muestra 10 es citrato negativo, TSI ácido-ácido, móvil, ornitina negativo, ácido sulfídrico negativo, descarboxilación de lisina positivo, ureasa negativo, lo cual concuerda con Escherichia coli según esta tabla que les dejo aquí de las características bioquímicas de estas pruebas para las enterobacterias. Por otra parte, la muestra 11, que es citrato negativo, TSI alcalino ácido con producción de ácido sulfídrico, móvil, ornitina positivo, descarboxilación de lisina negativo, desaminación de lisina positivo y ureasa positivo, se caracteriza como Proteus mirabilis, de acuerdo a la misma tabla. Y de esta forma es como las pruebas bioquímicas nos auxilian a la identificación de las bacterias, utilizando tablas como las que les dejo en este momento. Como se podrán dar cuenta y también a lo largo de la experiencia, y como comenté en un inicio, en algunas ocasiones no es necesario utilizar la galería completa de los 5 tubos, ya que hay reacciones muy características para confirmar o descartar ciertos géneros, lo cual se conoce como características clave, y las cuales estamos observando en este listado. Por ejemplo, es muy característica la producción de ácido sulfídrico de Proteus, Salmonella, Edwardiella y Citrobacter freundii, ningún otro organismo más. Sabemos que lisina, el medio lisina hierro, es altamente específico para Salmonella, pero los demás pueden producir ácido sulfídrico en el TSI. Las únicas bacterias inmóviles, como ya vimos, es Shigella, Klebsiella y Yersinia. Las enterobacterias ureasa positivas son de la tribu Proteae, Proteus, algunas Providencias y Morganella, y la producción abundante de gas con ruptura del medio es característica de Klebsiella y Enterobacter. Y bien, por el momento sería todo con este tema de pruebas bioquímicas. Como se les explicó, meternos a profundidad en el fundamento bioquímico de cada uno de los tubos no fue el objetivo primordial de este video. Sin embargo, ya pueden llevarse la idea de cómo sembrar sus tubos, la tablita para poder realizar la identificación y sobre todo cómo leer e interpretar los resultados obtenidos en cada uno de los tubos.